Hola, hoy vamos a hablar de algo que muy sencillo que tú tienes que tener en cuenta previo a la realización del perdón o de tu función en el perdón, la cual consta de dos simples pasos: que tú reconozcas que lo que ocurre en tu vida, que lo que presencias y no te gusta y te parece desagradable, se está originando en tu mente, en tu manera de pensar. Son los pensamientos y juicios. Y segundo paso es que renuncies a ello, a esos pensamientos y juicios, para que el Espíritu Santo los sustituya por sus propios pensamientos. Estos son los dos simples pasos que siempre debes realizar para obtener cualquier sanación, cualquier solución a todas las cosas que te pasan, a todos los malestares, a todas las cosas que crees que te atrapan y te rodean. ¿Vale? Esa es tu función. Pero hay algo previo que tienes que tener en cuenta. Y es algo que sucede por sí mismo y es en realidad como el punto de partida, la señal que te dice ahora tienes que perdonar o tienes que perdonar esto. Es un indicador. Y como se da por sí mismo, suele no hablarse mucho de él. Entonces yo como darse como por sentado, pero eh, yo quiero darle un poco de destacarlo un poco y por eso lo he llamado el paso cero, el paso base, para darle como una cabida didácticamente, porque el curso no lo propone así de ningún modo, darle una cabida dentro de esos dos pasos que son tu función en el perdón. Al ser tan sencillo, lo que ha pasado es que se ha podido de pronto simplificar de una manera que pasó por que no fue como muy advertida. Mm, Simplificar y generarse un concepto erróneo de este punto de partida, de este paso previo, de esto previo que tienes que tener en cuenta y que marca el que debes perdonar. Entonces, tú debes partir de la emoción y no de lo que percibes, pero algunos dirán, algunos que están más entendidos dirán, pero tal como tú percibes las cosas con temor o con paz. Entonces, si están tan relacionadas, ¿cuál es la diferencia, Germán? Hay una diferencia porque la percepción involucra lo formal, un doble aspecto de significado, el significado que le has atribuido a las cosas. ¿Qué son las cosas? Cualquier cosa, escena o conjunto o, o secuencia de sucesos que captan tus sentidos. Entonces hay un doble aspecto en la percepción y esto va a tener que, que ver con el fondo, lo que justifica que yo diga que tú tienes que iniciar con la emoción. Porque la emoción es la que marca que tú has juzgado. Si tú, si a ti no te gusta cómo te estás sintiendo y tú puedes evaluar eso, porque es el único uso acertado del juicio, significa que has juzgado en contra del mundo, de ti o de un hermano. Cualquier clase de malestar, por leve que sea o por intensa que sea, independientemente de cómo se module o exprese, cualquier gesto de desánimo o mínimo fruncimiento de ceño, y así lo señala el curso, significa que tú has juzgado. Pero la emoción además te va a mostrar exactamente qué es lo que has juzgado. Pero si tú partes de esta otra concepción que encaja muy bien, yo entiendo, dentro del marco general de todo lo que explica el curso, de cómo apareció el mundo y todo esto, si tú tomas esta otra concepción de iniciar por la percepción, no vas a entender bien necesariamente el tipo de pensamientos que albergas. Ahora bien, voy a utilizar una lección que es muy conocida, de la cual se pueden apoyar de pronto más para los estudiantes para llegar ellos mismos a la conclusión o para comentarles a otro, para decirles a otro
que deberían iniciar por todo aquello que se perciba que no haya sido creado por Dios, que no simbolice las cosas de Dios. Y esa es la lección, no sé si ya la nombré, 14, ¿no? Que dice: Dios no creó un mundo sin significado. Allí Jesús lo que pasa es que nos dice, nos propone que seamos específicos en cuanto a una serie de escenas, de situaciones en el mundo que podemos llamar, normalmente llamamos desastres, ¿no? Todas las cosas que son tremendas en el mundo, ¿no? Que normalmente son vistas como tremendas. Entonces propone, por ejemplo, el accidentes de avión, propone paros cardíacos, cáncer, guerras, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que enseña esta lección, y este es el punto clave, y yo creo que la explicación más sencilla, porque si me profundizo hacia el tema simbolización, va a ser solo para un grupo más entendido. Pero acá voy a dar la explicación sencilla. Lo que busca esta lección es que entiendas, parte como criterio, usa como criterio el que tú temas, habla de temor, de preocupación y de horror, una palabra muy fuerte. El criterio, por tanto, y lo está poniendo allí, es la emoción. Y te está diciendo que tú puedes dejar de temer porque Dios no creó esto. Pero eso significa que, sí, efectivamente, Dios no creó ningún significado, supuesto significado, ninguna idea de pequeñez y de división que sea simbolizada por desastres y esto. Pero significa que al ser una ilusión no te puede tocar. Eso es lo que pasa. Puesto que Dios no lo creó, es una ilusión. Pero ¿qué significa eso? Que no te puede tocar, no te lo creas como real. O sea, con capacidad de determinar cosas en ti, en tu emoción, en tu sentir y en tu experiencia. Porque al final todas las facultades de la mente están unidas. Entonces, puedes dejar de sentir horror, temor y preocupación hacia todas estas cosas. Pero ¿qué ha sucedido? Ahora se ha invertido y se ha tomado y se ha dicho: o tú puedes llegar a hacer esto, y se constituiría en la distorsión del paso cero, del punto de partida que estoy intentando evitar para ti, para tu beneficio en la práctica del perdón, ¿vale? En la práctica de la oración en busca del instante santo. Se ha tomado los ejemplos que da Jesús, que parten del criterio de que a ti te tienen que, todas aquellas cosas que a ti te tienen que hacer sentir mal, que las busques. Y se ha partido de eso, y más o menos conscientemente, de pronto no lo divisan tan así, pero se da por sentado que cualquier cosa formal que efectivamente no haya sido creada por Dios y que quepa dentro de desastre o cualquier otro concepto negativo distinto que cualquier otra categoría, como desgracia, por ejemplo, la muerte de tantas personas, etcétera, las catástrofes naturales, la, la caoticidad y dolor de todas las relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, se dice cualquier evento en el mundo que sea de este tipo, que represente estas cosas, tú tienes que perdonarlos. Y yo no le estoy diciendo que no a que tú tienes que perdonar todas las cosas, todo lo bueno y lo malo. Pero tú tienes un porcentaje de tu mente ya sanado. Y ahorita voy a señalar en la lección porque habla de infiernos personales versus ilusiones compartidas. Entonces se llega a la conclusión de que cualquier evento que entre dentro de esto, que efectivamente esté simbolizado y recreando ideas que no son de Dios, tú debes perdonarlo. ¿Y acá qué pasa? Que se pierde la conciencia de qué realmente tú estás juzgando y la conciencia
y la conciencia de el tipo de cosas, el tipo de ideas en las que tú estás invertido. Si tú tienes en cuenta estas dos cosas, acá ya debería meterlo del infierno personal, va a ser más eficaz tu proceso de oración de sanación. Tu proceso de perdón, sanación, ¿vale? Porque estás atendiendo realmente a los contenidos de tu mente. Pero en esta generalización, en esta otra concepción del punto de partida como perceptual o simbólico, se pierde estas dos cosas. Y se puede generar una especie de ambiente de emergencia o de está pendiente, tienes esta tarea pendiente, porque mira todo lo que sucede, porque mira que está pasando esto. Y puede que tú no estés juzgando ciertos aspectos, no digo que no estés juzgando ciertos eventos, pero por lo menos aspectos de ese evento, y eso se pasa por alto. ¿Y qué pasa? Que no te das cuenta de que efectivamente hay ciertos aspectos, ciertos segmentos, es la palabra exacta, de los eventos que te aparecen y de tu mentalidad hacia esos eventos, que tú ya estás en el espíritu. Y esa conciencia te reforzaría la visión espiritual, porque entenderías que es real y que te pone por encima del campo de batalla, y que si efectivamente está apareciendo una situación, pero tú ciertos aspectos no te incomodan, no te mueven, no te conmueven, otros sí, o eventos específicos del mundo que no, y acá dice que efectivamente esto puede pasar, entonces ignoras una ganancia que tú ya tienes. Okay, espero que lo haya cuadrado bien porque metí otros ejemplos. Entonces, acá nos dice la lección, ignorarías esto y pasarías directamente es que tengo que perdonarlo porque hay algo que está deficiente en mi mente y todo esto. No digo que no haya muchas cosas, pero tú tienes que identificar lo que llama acá el curso como el repertorio personal de horrores, personal. Y dice, algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás. Ilusiones que tú crees reales, es decir, estás engañado. Y otras son parte de tu infierno personal. En una situación no todos, en un grupo de situaciones no todos juzgan igual, no juzgan las mismas, pero en situaciones específicas tampoco juzgan lo mismo en esa situación. Entonces, la emoción te permite ver en qué pensamientos, si tú te sientes mal es porque es un pensamiento de miedo, de malestar, de limitación, etc. Produce la emoción. La emoción te permite ver en qué pensamientos tú estás invertido. Los estás albergando en tu mente, pero los albergas porque los deseas, porque los eliges, los sostienes. Esa es la inversión de ti en pro de esos pensamientos. Debes retirar esa inversión y entregar y poner esa inversión en el espíritu, en las ideas que te ofrece el espíritu. Y eso es una corrección mucho más eficaz, se lo aseguro. Y puede prevenir la posible sensación de este estado de constante deficiencia o de emergencia hacia el mundo, que sobre todo en estudiantes iniciales puede vivirse de manera inadvertida, puede disponer la mente de esa manera, porque me están diciendo que lo que sucede, yo lo he elegido. Y yo no estoy diciendo, pero hay que entender, pero eso ya sería para estudiantes más entendidos, que ciertamente las cosas aparecen para simbolizar ideas del ego, de pequeñez, limitación, división, conflicto de voluntades y todo eso, ¿vale? Y todo eso necesariamente solo puede producir pena, dolor, ¿vale? Lo entiendo. Pero luego aparece, y creo que ahora lo puedo conectar con los que están aprendiendo de manera más inicial, puedo conectarlo con la lección, que es la didáctica, es el recurso que estoy utilizando ahora para esta explicación, ¿vale? Y nos dice que
que lo que Dios no creó no existe, pero Él ofreció algo, ofrece la realidad, tiene que ver con la realidad. Entonces, ¿qué es esa realidad? El Cristo. Pero el Cristo contiene todas esas ideas, pensar al Cristo, entender al Cristo contiene todas esas ideas que no producen limitación, malestar, ¿vale? Entonces, en el momento que aceptamos la realidad, o que de pronto en ciertos segmentos, en cierta cantidad, ya la hemos aceptado, en ese momento la ofrecemos sobre todas esas cosas para que nos dejen de preocupar, pero efectivamente esas cosas cambiarán. Porque el mundo es la representación gráfica de un estado mental. Entonces van a cambiar. Entonces yo entiendo que digan que puesto que lo ves, lo tienes en la mente, ¿me explico? Pero no es suficientemente preciso. Es más exacto ir a la emoción. De ahí que se hable de infiernos personales y cosas que otros no comparten. Os podría poner otro ejemplo. Sucedió un terremoto acá donde yo vivo. Y me di cuenta que, aunque esto ya entra de otro tema que es la minuciosamente, indagar en la mente con precisión. Pero me di cuenta que lo que temía una persona una persona de mi familia sobre estos terremotos era diferente a lo que yo temía. Y yo no temía a las cosas que esa persona temía, y ella no temía a las que yo sí temía. Entonces, este es el infierno personal. Hay cosas que no compartes de los infiernos personales de los demás, pero eso quiere decir que ya estás en victoria ahí, al menos en ese segmento. No estás en la victoria del Cristo sobre el mundo, ¿no? Pero en esos segmentos sí. Y ese es el tema. Simplemente es más eficaz empezar desde ahí. Creo que ya he quedado satisfecho. Se podría profundizar más en las instancias de cómo se produce la simbolización y todo esto. Pero con esto estoy satisfecho y doy sobre todo a los más principiantes, pero a los más entendidos les doy un punto para que analicen. Nos vemos en la próxima ocasión. Así que no olvides leer todos los servicios que tengo escritos aquí abajo en la cajita de descripción. Algunos son de pago y otros no. Son variados y alguno de ellos puede que te interese. Tampoco olvides suscribirte al canal para estar atento a los próximos videos y de compartir este video si te ha gustado en tu perfil o por chat en alguna de tus redes o en grupos en los que estén estudiando el curso. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.